Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en la presencia de Cristo Jesús. Cuando lo hacemos en la noche, nuestros estudios bíblicos, hemos tenido la mañana también lleno del Espíritu Santo. Desde la mañana nosotros nos dedicamos a recoger el maná, buscando a Dios en oración. Por eso siempre los invito que busquen a Dios a la primera hora de la mañana, llenos de oración. Llenen su corazón de la presencia de Dios. Escuchaba una historia, hermanos, que circula en las redes sociales. Un motivador la utiliza mucho. Un anciano iba caminando y de repente se cayó, y cuando se cae lo llevan al médico porque se había quedado sin aire, y angustiados lo meten al centro médico, y como se estaba quedando sin aire le colocaron una pipa de oxígeno 24 horas provisionándole oxígeno. Y al otro día, cuando ya le está restablecido, le pasan la cuenta de cobro. ¿Cuánto tengo que pagar por ese oxígeno que me colocaron? Y le dicen, tienes que pagar 200,000 pesos. Y él en ese momento, cuando le dan la cifra, se pone a llorar. Y en ese momento los enfermeros y todos los que están allí, al anciano de 80 años le dicen, de repente no tienes con qué pagar, no te preocupes porque tengas que pagar eso. Y él dice, no es por eso que estoy llorando. Yo tengo con qué pagar esos 200,000 pesos y mucho más. Mi llanto es porque si por 24 horas de oxígeno tengo que pagar 200,000 pesos, ¿cuánto le estoy debiendo yo a Dios por todo el oxígeno que en estos 80 años Él me ha dado? Amén. Amén. Qué bendición. Cuando reflexionamos y nos damos cuenta que el dueño de la vida nos provisiona y nos da todo, nosotros debemos agradecerle a Él y saber que es a Él al que le debemos todo. Y por ese agradecimiento de la vida, de la abundancia que Él nos da, por ese agradecimiento debemos ir a su presencia. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. 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 Hermanos, hoy quiero invitarlos que compartan conmigo esta enseñanza del libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Es larga, pero es muy importante. La parábola de los talentos. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje, y el que había recibido las 5,000 se fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con sus otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas y mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Y llegó también el que había recibido 2,000. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas y dijo: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela a quien tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Amén. ¡Oh! ¡Qué enseñanza, Jesús! ¡Qué poderosa enseñanza! Una parábola de las que Cristo le refería a los que estaban con él. Y en ese momento Jesús le dice a los que están con él: el reino de los cielos es parecido a un hombre que tenía unos siervos. La Reina Valera no habla de moneda, de 5,000 monedas, de 2,000 monedas, ni de 1,000 monedas. La Reina Valera habla de talentos. La versión que leímos es la Nueva Versión Internacional. Pero a pesar de que la palabra nos habla de talentos, de dinero, en esta historia se hace referencia a una moneda. Y la moneda representa dinero. Pero yo te pregunto, ¿será que no podemos visualizar esta parábola en cualquier otro tipo de nivel en tu vida? ¿Será que solo habla de talentos refiriéndose al dinero? Yo creo que no. Hay talentos en las cosas simples que debemos, oye bien, que debemos hacer para agradar a Dios. Hay talentos en las cosas simples. Y sin embargo, ¿sabe qué decimos? Tomamos la decisión: yo decido más bien callar y yo más bien no me meto en eso, porque si yo me meto allí voy a hacer la burla. Yo más bien, porque ¿qué dirán de mí? Seré el hazmerreír y callo mi talento. No me dispongo a ser multiplicador de ese talento para servirle a Dios. ¿Cómo te parece? Pero ¿sabes qué es eso? Lo que hizo el siervo malo, que cogió las monedas y las enterró. El talento. ¿Sabes qué es? Única y exclusivamente una actitud egoísta. Es una actitud egoísta. Así sea que tengas un solo talento, úsalo para servirle a Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Cuando nosotros decidimos servirle a Dios, allí, por ese servicio, por ese buen servicio a Dios, vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados y vamos a ser puestos en mucho. Lo que le pasó al siervo de los 5 talentos y de los 2 talentos. Porque fueron fieles y Dios los puso en lo mucho. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 al 16, versículo 16 nos dice: sin embargo, oye bien esta enseñanza, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Oye bien, la obligación de ese siervo, así hubiera recibido solo ese talento, era de usarlo para que fuera multiplicado. Pero entonces nos preguntamos qué significa talento, porque en el libro de la Real Academia nos enseña algo
que nosotros en este momento vamos a estudiar. Significado de talento: especial capacidad intelectual o aptitud con P de una persona que tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Eso es lo que significa talento. No nos estamos refiriendo únicamente al dinero. Por eso les dije, esta parábola no es únicamente para que pensemos en la moneda. El talento, como dice la Reina Valera, es la aptitud, la habilidad que tú tienes para hacer alguna cosa, pero ojalá esa cosa sea para ponerla al servicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. Hay personas que tienen talento para llevar la palabra de Dios, pero aún así deciden callar. Pero vamos a hablar de las dos formas. Enfoquemos en el sentido, el talento en el sentido del dinero. Cuando enfocamos el talento, de acuerdo a la parábola, en el sentido moneda, el dinero, yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú con tu dinero? ¿Tú qué haces con tu dinero? Muchos, al recibir el dinero, ¿saben qué dicen? Yo me gano mi dinero. Es mi dinero. Yo hago con él lo que se me venga en gana, porque para eso yo lo trabajo, por eso yo lo consigo. ¿Cierto? No son multiplicadores de bendición con el dinero que Dios les pone en sus manos. Yo recuerdo, son despilfarradores de bendiciones. Yo recuerdo una anécdota que me contó un amigo que aprecio mucho. En esa anécdota él me decía de una persona que tomaba mucho y vivía en el alcohol, y cuando le reclamaban porque el dinero que tenía vivía tomando, ¿sabe qué le dijo a la mujer? Le dijo: Petronila, déjame beber mi trago, que el día que yo me muera nadie va a beber por mí. ¿Cómo es? El día que yo me muera nadie va a beber por mí. Y vivía tomando trago. Pero nuestra dirección no es que cuando nosotros tenemos dinero pensemos en despilfarrarlo, sino que con ese dinero, con ese talento que tenemos, así sea 1, 5 o 2, lo sepamos multiplicar para hacer bendición para otro. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Debemos saber utilizar el talento que Dios nos da. ¿O no hemos escuchado frases como si 1 millón me gano, un millón me veo? Otros dicen, si 1 millón se gana, 1 millón se fuma. Y no se fuman los dedos porque los tienen pegados los que viven metidos en el vicio, ¿cierto? Sí, entonces, pegados de las cosas vanas del mundo. Y cuando reciben el talento, el dinero, estamos hablando de talento en sentido dinero. Cuando reciben el dinero, no son multiplicadores de bendición, no multiplican la bendición. Y es allí donde está el problema. La multiplicación del talento del dinero debe ser para el servicio, para recibir bendición, porque tú das bendición. Recuerda lo que dice la palabra: de gracias lo que de gracias recibiste. Yo recibo bendición y doy bendición, pero algunos deciden enterrar su talento y lo entierran, ¿saben qué? No en la tierra. Adivinen en qué lo entierran. Cuando reciben el dinero y se lo fuman, se lo beben, hacen cualquier cosa, se lo juegan y se olvidan de que en la casa tienen familia y que deben llevar el alimento. ¿Saben qué lo entierran? En los vicios, en las cosas del mundo. Lo que les quiero referir es que el talento que habla la parábola no es únicamente centrándonos en el sentido del dinero y que enterró la monedita, no. Y si yo me quedara hablándoles del talento en el sentido del dinero, pasaría minutos y minutos hablándoles en ese solo sentido, pero nos vamos a enfocar en el talento en otro sentido. En esta parábola, de verdad, el significado talento que utiliza la Reina Valera nos permite referirnos a otro tipo de nivel.
Yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú con tus talentos? ¿Qué haces tú con tus talentos? La parábola nos dice en el versículo 1, porque el reino de Dios será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús le dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya. Y allá en el versículo 8 del libro de los Hechos, les dijo, y recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sabe qué les dio? De acuerdo a cada uno, el deseo de su corazón, y el Espíritu Santo, cuando se derramó sobre ellos, les dio dones. Hay diversidad de dones dados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu que da diversidad de dones es el mismo Espíritu. Y a algunos les dio dones de sabiduría, a otros les dio dones de fe, a los otros les da dones de sanidad, a otros les da dones de hacer milagros, a otros les da dones de profecía, a otros les da dones de hablar en lenguas, a otros les da dones de interpretar lenguas. Pero espérate, algunos dirán, pero venga, ¿cómo así? Usted está hablando de talentos y ahorita está hablando de dones espirituales. Ambos son regalos de Dios. Ambos son regalos de Dios. Ambos incrementan tu efectividad con el uso de ellos. Ambos son para ser usados en beneficio de otro, tanto los talentos. Oye bien, que te pregunté ahora, ¿qué haces con tus talentos? Ambos son usados para ayudar a otros, en beneficio de otros, no para guardarlos, enterrarlos para nosotros mismos. El libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice, importante esta enseñanza. Nos dice el libro de 1 Corintios 12, 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Amén. Para el bien de los demás. Leamos lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 6. Los dones y los talentos son dados por Dios con el mismo fin, de ayudar al otro. Pero leamos lo que nos dice Éxodo 31, versículo 1 al 6. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Amén. Además he designado como su ayudante a Aboliat, hijo de Ahiamat, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Ahí está, mire, ahí está lo que dice Éxodo. Dios le dio talentos a Bezaleel, le dio talentos para que trabajara el oro, para que trabajara la plata, para que hiciera bronce, artificios de piedra, artificios de madera, es decir, para que mediante el arte y la habilidad manejara la piedra y la madera. Pero eso ¿con qué fin? ¿Con el fin de qué? De que le sirviera a los demás. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces le dio talentos a través del Espíritu Santo para el servicio de otros. Y a Aholiab le dio nada menos y nada más de que la sabiduría para animar a todo sabio de corazón. Le dio ese talento. Entonces yo me acuerdo de esa historia que me contaron del curita de la iglesia, que todos los días iba con su acólito a llevar la palabra. Y ese día cayó una tempestad tremenda y el curita dijo, no, yo con esta tempestad tan fuerte yo no salgo. Y el acólito le decía, padre, vamos, que vamos a predicar la palabra.
Y él le dijo, no podemos salir así. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el acólito? Le dijo, padre, entonces déjeme ir a mí. Él tenía su deseo de servir. Déjeme ir a mí. Y entonces le dijo, anda, pero cúbrete con este paraguas. Y él tomó el paraguas y se fue y llegó a una casa y comenzó a tocar. Insistentemente tocaba la puerta y nadie le abría. Pero la luz de esa casa donde él tocaba estaba prendida. Hasta que de allá adentro se escuchó una voz que dijo, ¡ah, ya va! Y cuando salió la mujer, él le dijo, Cristo te ama. Al otro día, en la iglesia, esa mujer a las 9 de la mañana estaba arrodillada llorando desconsoladamente. Y le decían, ¿por qué lloras? Y ella dijo, es que anoche, en medio de la tempestad, yo estaba montada en un banco y tenía la cuerda atada a la viga y la tenía en el cuello y me iba a ahorcar, me iba a quitar la vida. Y en ese momento me tocaban la puerta insistentemente y yo de tanta insistencia me bajé de allí, me quité la cuerda del cuello y abrí la puerta y escuché la voz de Dios que me dijo, Cristo te ama. Ese siervo, con ese don de animar al otro, fue y le salvó la vida. Usado por Dios, un talento impresionante. Entonces, Dios a través del Espíritu Santo da sus dones y sus talentos a cada uno conforme a su corazón. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya, amén. Amén. Entonces, la historia nos revela que el siervo bueno fue inteligente. Le dieron los 5 talentos y decidió inmediatamente activarse y los usó y los multiplicó por 5 más. Y el otro siervo dijo, yo también me voy a activar, y cogió los otros 5, los 2 talentos y los multiplicó por 2 talentos más. Pero aquel siervo malo dijo, yo voy a coger esa plata ajena, ese talento que me dio, ese don de hablar en lenguas, ese don de sanar a otro, ese don de sabiduría, y yo no me voy a poner a predicar porque eso no es para mí. Allá que se joda el que quiera joderse, porque yo no tengo por qué enseñar la palabra ni predicar el evangelio. Todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Y yo voy a enterrar ese talento que tengo. Y ahí es cuando viene después, cuando viene su señor y le dice, siervo malo, y échenlo afuera, porque allá va a ser el crujir y el rechinar de dientes. Y a los que sí supieron multiplicar el talento, Dios le dio mucho más. Los puso en lo mucho. A veces algunas personas dicen, pero es que venga, ¿no? O sea, es que fue como injusto. ¿Por qué tenía que darle a unos más que al otro? Entonces, ¿por qué tenía que darle al otro 5 y al otro 2 y al otro apenas darle 1? Y muchas personas, ¿sabe qué dicen? Dicen, es que él puede porque nació en la abundancia. Tiene 5 talentos. Pero ese otro pobre nació en la escasez y apenas tiene un solo talento. Hay un refrán que dice, no es más grande el que más abulta. Oye bien, no es más grande el que más abulta. Y tú, así tengas un solo talento, lo que tienes que hacer para agradar a Dios es usar tu talento, usar el talento que Dios te da. Una pregunta. Mire lo que pasó con estos 3 siervos. Una pregunta para que estudien. En la parábola, el Señor le dijo a los siervos qué debían hacer con los talentos que Él les dejó. ¿Les dijo algo? ¿Cierto que no? No les dijo nada. Se los entregó. Todos, el que tenía un talento, el que tenía 2 y el que tenía los 5, todos tenían la misma oportunidad de utilizar los talentos para multiplicarlos para la gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El que recibió 2, entonces, dijo, yo voy a ser productivo, y los convirtió en 4. El que recibió los 5, dijo, yo voy a ser productivos, y los convirtió en 10. Pero el que recibió 1, dijo, no, yo voy a enterrar eso porque no es mío. Dios entrega el talento, y escucha bien lo que te voy a decir aquí, hermano. Lo que Dios puso en mi corazón, escuchándolo. Dios entrega el talento. El que lo multiplica eres tú. Amén. Amén.
Dios le quita al que tiene poco, aún lo que tenga se le quitará si no decide usarlo para el servicio de Dios, para multiplicar su obra, para estar al servicio del Padre Eterno. No es únicamente nosotros multiplicadores de la palabra que debemos enseñar: vas a ser rico, vas a ser rico, vas a ser rico. Y decimos en las enseñanzas: vas a tener abundancia. ¿Dónde queda lo que Dios quiere que en verdad se enseñe? ¿Dónde queda lo que Dios a ti pastor, a ti sacerdote, a ti evangelista, a ti profeta te quiere que tú enseñes? ¿Dónde queda que Dios nos quiere que enseñemos sobre la verdadera luz, la luz del Espíritu Santo? ¿Dónde queda la enseñanza de la luz del mundo cuando estamos viviendo en un mundo de tinieblas? Leamos lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Leamos lo que nos dice esta palabra del Señor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Amén. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Ojo, hermano, quien silencia su potencial no solo menosprecia el valor de su existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y sufrimiento. Oh, esa frase, la repetimos: quien silencia su potencial no solo menosprecia el valor de su existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y sufrimientos. Hay una historia real. Mis respetos a ese hombre, Jason Aristizábal. Pero antes de eso, antes de hablarles de esa historia, les quiero hablar acerca de Moisés. Moisés, cuando estuvo hablando con el Señor, cuando lo mandó al pueblo de Egipto, él le dijo: es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y le dijo: tú tienes esa vara, y la vara es símbolo de autoridad. Usa la vara. Y con la vara convirtió la vara en serpiente en la presencia del faraón. Con la vara hizo llegar muchas plagas a Egipto por la gracia de Dios. Con la vara abrió el mar rojo. Con la vara golpeó la roca para que saliera el agua. Y ahora, ese talento, así sea mínimo, que tú tienes que explotarlo. Un hombre de aquí, de nuestra ciudad de Cali, Jason Aristizábal, con parálisis cerebral. Oye bien, parálisis cerebral. Se ganó el premio Héroes CNN 2016. ¿Y sabes cuál fue la frase que le dijo el concepto médico? Le dijo: no sirves para nada. Eso es lo que le dijo a la mamá. Y eres un abogado también. Abogado y mejor dicho, utilizó ese talento que Dios le dio. Y dijo, ¿y sabe qué dijo él? Dijo: el discapacitado no es el que es discapacitado, sino el que se cree discapacitado. Él cambió el concepto. Y también hay otro, en las redes sociales, lo pueden buscar, los que son amantes de las redes sociales. Nick James es un predicador, yo creo que muchos lo han visto, sin brazos y sin piernas, predicador del evangelio. No enterraron el talento que Dios le dio, lo usaron para el servicio, para servirle y para agradar a Dios. Amén. Amén. La palabra nos dice que se condenó al que enterró el talento. La palabra en ningún momento nos habla de que los que multiplicaron el talento, el Señor les haya dicho algo
porque puso en riesgo los talentos. ¿Qué hubiera pasado donde el que tenía los 5 talentos los hubiera perdido? La Biblia no nos habla de eso, ¿cierto? Ni tampoco censura a los que se esforzaron. La Biblia censura y castiga al que teniendo el talento lo entierra. Oye, hermano, al que teniendo el talento lo entierra. Dios nos llama para que multipliquemos el talento. ¿Qué aspiras tú en tu vida? Ya estamos terminando. ¿Qué aspiras tú en tu vida? Yo me acuerdo en el año 2009, cuando yo tenía una clínica de estética y yo allá tenía unas personas que trabajaban esteticistas y ellas tenían un talento, una habilidad, pero resulta que a veces les iba mal porque ellos ganaban por porcentaje, pero yo les decía, así no se ganen el salario mínimo, yo se los ajusto para que siempre tengan su mínimo y se puedan llevar el mínimo para su casa. Y había una trabajadora que decía, así yo no me gane, así yo no trabaje, yo me conformo porque el jefe me ajusta el salario mínimo. ¿Cómo le parece? Son conformistas. No saben esforzarse y decidirse por tener abundancia. Preocúpate, esfuérzate, porque los talentos que Dios te da sean multiplicados para la obra y para la gloria de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, a lo que tenemos que concentrarnos y dedicarnos. Hacer bendición porque hemos recibido bendición. Multiplicar los talentos porque Dios te pondrá en lo mucho. Dios te bendiga, hermano, y te acompañe permanentemente.